Hola, buenos días. Mi nombre es Jaciel Josafat Portilla Ortega. Yo soy integrante de la Iglesia Resurrección de la Nacional, Jalapa, Veracruz, México. Y esto que estamos viviendo en la actualidad no es un impedimento para que nosotros no podamos entablar una conversación fija con algún ser querido, un familiar o un simple amigo. Gracias a los pastores que nos han enviado los videos y los audios, he aprendido que, por ejemplo, que cuando nosotros hablemos con Dios, lo tenemos que hacer como Mateo nos dice, que es en secreto. Así nosotros nos humillaremos ante Dios y Él verá nuestro corazón. Y estos audios que nos han enviado me ayudan mucho a no perder mi fe y a seguir escuchando su palabra, ya que es algo muy importante para nosotros. Hola, buenos días, que Dios les bendiga. Mi nombre es Joque Belitamar Portilla Ortega. Yo vivo en la Colonia Nacional de Jalapa, Veracruz, México. Gracias a las transmisiones que nuestros pastores nos envían semanalmente, he aprendido que en este tiempo de cuarentena, desde marzo hasta hoy, Dios nos ha puesto la oportunidad de ponernos a cuentas con Él, de buscar más su reino, de leer su palabra. Así que yo les invito a que sigan viendo las transmisiones en vivo, a que hagan su devocional diario, a que lean su palabra diariamente y que busquen el reino de Dios. Que Dios les bendiga. Hola, todos sean bienvenidos a esta transmisión de Casa Resurrección aquí en Jalapa, Veracruz, México. Les invitamos para que ustedes sigan haciendo su devocional diario, compartiendo la palabra de Dios con sus familiares, amigos y vecinos. Que Dios les bendiga.
Dios les bendiga. En esta ocasión quisiera contarles a ustedes acerca de uno de los padres de la iglesia, uno de los padres apostólicos. Fueron los siguientes cristianos, la siguiente generación después de los apóstoles. Por eso se le llamó padres de la iglesia o padres apostólicos. Uno de ellos se llamó Policarpo. Policarpo fue el obispo de Esmirna y uno de los primeros padres apostólicos de la iglesia primitiva. Policarpo fue discípulo de Juan, el discípulo amado, aquel que se recostó sobre la cabeza del regazo de Cristo. Policarpo nació en el año 69 en Esmirna, en la provincia de Anatolia, en el país de que hoy es Turquía. Él murió a los 86 años de edad como mártir de la iglesia el día 23 de febrero del año 155 de nuestra era. Él aceptó a Cristo desde su niñez. Fue discípulo de Timoteo y del apóstol Juan. Fue consagrado como obispo de la iglesia de Esmirna por el mismo apóstol Juan. Policarpo, obispo de Esmirna, es con su larga vida un puente entre las generaciones de los apóstoles y las generaciones de los que vivieron la expansión doctrinal y numérica del cristianismo. Por una parte fue discípulo del apóstol Juan y por otra parte él también discipuló a otros grandes maestros. Entre ellos, uno de sus discípulos más destacados se llamó Irineo de León, que también fue padre de la iglesia. Policarpo, como obispo de Esmirna, como ya hemos dicho, nació entre el año 69 y 70 de nuestra era. Irineo, padre de la iglesia, afirma que Policarpo recibió las enseñanzas de los apóstoles, más específicamente del apóstol Juan, y junto a todos los demás, y Juan lo consagró como obispo de Esmirna en el año 110. San Ignacio reconoció a Policarpo como un varón apostólico y lo recomendó a su rebaño. Policarpo fue de un temperamento suave y moderado, amigo de la paz, de la mansedumbre. Así también debieron de ser sus predicaciones. Hay un solo pasaje en su carta en que muestra dureza, en la cual dice así: el que niegue a Jesús no lo admita en el testimonio de la cruz, y el que tergiverse sus palabras para satisfacer sus concupiscencias procede del diablo y es primogénito de Satanás. Policarpo remitió a la iglesia de Filipos las cartas de San Ignacio y adjuntó la presente suya, la cual decía así. Podemos ver una carta de Policarpo que dice así: podréis sacar gran provecho, pues están llenas de fe, de paciencia y de toda edificación de nuestro Señor. Policarpo citaba frecuentemente las Escrituras en sus cartas. En su carta a los Filipenses hizo referencia a Mateo, Hechos, Romanos, 2 Corintios, 1 Corintios, Gálatas, Efesios, quizá otras porciones más de las Escrituras. Así que Policarpo meditó muchísimas veces en el Evangelio. Las cartas de San Pablo, de San Juan, de San Pedro, y hasta leyó las de Clemente de Roma, y con todas las citas entretejió sus recomendaciones a los fieles de Filipos. A la carta de Policarpo a los filipenses hallamos la reafirmación de ciertas verdades bíblicas. Él distingue entre Dios y Cristo, el Padre y el Hijo, y dice así, que es por voluntad de Dios, mediante Jesucristo, como alcanzamos la salvación. Policarpo amonesta además contra el amor al dinero. Recuerda a sus lectores
que los fornicarios y los hombres que se acuestan con hombres no heredarán el reino de Dios. Policarpo exhortó a las esposas a amar a sus esposos y al viceversa, y a los ancianos a ser compasivos y misericordiosos. Insta a todos a ser celosos e ir tras las buenas obras. Finalmente, Policarpo eleva una súplica al cielo por todos. Esa súplica dice así: que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y Jesucristo mismo, quien es el Hijo de Dios y nuestro sumo sacerdote eterno, los edifiquen en la fe y en la verdad, en toda mansedumbre, amabilidad y paciencia, autodominio y pureza. Hay un testimonio de su discípulo que es Ireneo de León sobre Policarpo, y dice así el testimonio de Ireneo: siendo yo niño, conviví con Policarpo en el Asia Menor. Conservo aún una memoria de aquellas cosas y de aquella época que son muy conocidas y que aprendemos mucho de niños y que crecemos con ellas. Y hacemos con estas cosas una memoria muy grande y fuerte. Podría decir incluso el lugar donde el bienaventurado Policarpo se solía sentar para conversar, para platicar sus ideas y venidas, el carácter de su vida, sus rasgos físicos y sus discursos al pueblo. Él contaba cómo había convivido con Juan, el discípulo amado, con Timoteo y con los que habían visto al Señor. Decía que se acordaba muy bien de sus palabras y explicaba lo que había oído de ellos acerca del Señor, acerca de sus milagros y sus enseñanzas, acerca de cómo debe de mejorar la familia ahora ya siendo cristianos, que es la parte más importante de la vida cristiana. Habiendo recibido todas estas cosas de los que habían sido testigos oculares del verbo de la vida, Policarpo explicaba con toda consonancia las Escrituras. Dice Ireneo: por mi parte, por la misericordia del Señor me hizo y escuché entonces ya con diligencia todas estas cosas, procurando tomar nota de ellos, no sobre papel, sino sobre mi corazón, y siempre por la gracia de Dios he procurado conservarlo vivo con toda fidelidad. Lo que él pensaba está bien claro en las cartas que él escribió a las iglesias vecinas para poderlas robustecer, o también a algunos hermanos que los exhortaba y los consolaba mucho. Policarpo no solamente recibió la enseñanza de los apóstoles, termina diciendo nuestro hermano, y conversó con muchos y había visto a nuestro Señor. También encontramos acerca de Policarpo que él siempre hizo muchas cosas. Una de esas cosas fue que viajó a Roma en los tiempos de Aniceto y convirtió a muchos herejes a la iglesia de Dios, proclamando que había recibido de los apóstoles la única verdad, idéntica con la que es transmitida la tradición de la iglesia. Y hay quienes lo oyeron decir que Juan, el discípulo del Señor, le dio las enseñanzas que él daba a los demás. Otra faceta de la vida de Policarpo es una de sus cartas, y se le llaman carta a los Filipos porque se la mandó a la iglesia de los filipenses.
pero esta carta fue escrita con Policarpo. Y dice así: ceñidos vuestros lomos, servid a Dios con temor y verdad. Aquí vamos a poder viendo cómo la enseñanza de los padres de la iglesia era sobre todo, principalmente sobre el hogar, sobre cómo debe ser el cambio de la vida del esposo, de la esposa, de los hijos, de los que sirven al Señor, de los que son jefes en su trabajo, como también los trabajadores. Y también en aquel tiempo eran esclavos, así es que muchos tenían que obedecer a sus amos, y muchos amos que eran cristianos tenían que tener en cuenta que sus personas que estaban a su cargo como esclavos ya no los miraran como esclavos, sino los miraran como hermanos en Cristo. Entonces dice esta carta, así vuelvo a empezar a leer: ceñidos vuestros lomos, servid a Dios con temor y en verdad, dejando toda vana palabrería y los errores del vulgo, teniendo fe en aquel que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, y lo dio y el trono a su diestra. A él le fueron sometidas todas las cosas celestes y terrestres. A él rinden culto todo ser vivo. Él ha de venir como juez de vivos y muertos. Dios tomará venganza de su sangre a aquellos que no creen en él. Principio de todos los males es el amor al dinero. Sabiendo pues que así como trajimos a este mundo nada, también saldremos de este mundo sin nada. Armémonos con las armas de justicia. Aprendamos a caminar en el mandamiento del Señor, que debemos de doctrinar a vuestras mujeres en la fe que les ha sido dada, en el amor y en la castidad, que amen con toda verdad a sus propios maridos. Y en cuanto a los demás, que tengan amor con todos por igual, en total continencia. Y que eduquen a sus hijos en disciplina del temor de Dios. En cuanto a las viudas, que muestren prudencia con su fidelidad al Señor. Y oren incesantemente por todos, y se mantengan alejadas de toda calumnia, maledicencia, falso testimonio, avaricia del dinero o de cualquier otro vicio. Que tengan conciencia de que son el altar de Dios y de que Él escudriña todo, sin que se oculte nada de nuestras palabras o de nuestros pensamientos o de los secretos de nuestro corazón. También digo a los diáconos: sean irreprochables delante de su justicia, pues son ministros de Dios y de Cristo, no de los hombres. No sean calumniadores, ni dobles de lengua. No busquen el dinero y sean continentes en todo. Sean misericordiosos, diligentes, caminando conforme a la verdad, que hizo esto el Señor para que tuviéramos el mensaje del Evangelio de Dios. Que los jóvenes sean irreprensibles en todo, cultivando ante todo la castidad y refrenando todo vicio, porque es bueno arrancarse de todas las concupiscencias que andan por el mundo. También a los presbíteros han de ser misericordiosos, compasivos para con todos, procurando enderezar a los extraviados, visitar a todos los enfermos, sin olvidarse de la viuda y del huérfano y del pobre, atendiendo siempre al bien delante de Dios y de los hombres, ajenos a la ira, no tener acepción de personas y ser de juicios y alejarse de los juicios injustos, no creyendo enseguida de cualquier acusación,
ni precipitarse en el juzgar, sabiendo que todos tenemos deuda de pecado. Así Policarpo escribió esta epístola a los filipenses. Ahora veamos unos consejos que él escribió. Consejos de un pastor, así se tituló este escrito de Policarpo. El principio de todos los males es amor al dinero. Así es que amémonos unos a otros. Dice, con respecto a las viudas, que sean prudentes en lo que atañe a la fe del Señor y oren incesantemente. Que sepan cómo son altar de Dios y cómo lo escudriña todo. Ahora yo quiero contarles a ustedes acerca de este hombre de Dios, Policarpo. Policarpo fue pastor de pastores. Él ayudaba a muchos. Y encontramos nosotros que por ser un hombre tan reconocido, cuando vino un momento en el cual fueron perseguidos, hubo una grande persecución, entonces él vino a buscar la ayuda de los demás y podemos observar lo siguiente. Hubo una carta que escribió una comunidad, la comunidad de Esmirna, que redactó una larga carta dirigida a Filomelium, que vivía en la ciudad de Frigia. Al parecer en la ocasión del primer aniversario de su martirio de Policarpo. Esta carta, conocida con el nombre de El martirio de Policarpo, escrita por testigos oculares, es la primera obra exclusivamente dedicada a describir la pasión de un mártir y la primera en usar el título para designar a un cristiano muerto por la fe. Y dice así esta carta: os escribimos, hermanos, la presente carta sobre los sucesos de los mártires y señaladamente sobre el bienaventurado Policarpo, quien, como el que se estampa con un sello, hizo cesar con su martirio la persecución. Podemos decir que todos los acontecimientos que le precedieron no tuvieron otro fin que mostrar nuevamente el propio martirio del Señor, tal como nos relata el Evangelio. Policarpo, en efecto, esperó ser entregado, como lo hizo también el Señor, a fin de que también nosotros le imitáramos. Como dice Filipenses 2:4, no mirando solo nuestro propio interés, sino también el de nuestros prójimos. Porque es obra de verdadera y sólida caridad no buscar solo la propia salvación, sino también buscar la de todos los hermanos. Sabiendo que habían llegado a sus perseguidores bajo el Policarpo, huyó fuera de la ciudad de Esmirna. Pero alguien avisó a sus perseguidores que él estaba habitando fuera de la ciudad. Y entonces mandaron un escuadrón de soldados romanos a buscarlo. Cuando fueron sus perseguidores y encontraron la casa, tocaron y llamaron. Entonces Policarpo supo que venían por él. Así es que él bajó y se puso a conversar con sus perseguidores. Los soldados se quedaron maravillados al ver la edad avanzada y su enorme serenidad. Y no se le explicaban por qué todo ese aparato con el fin de prender a un anciano como él. Al momento, Policarpo dio órdenes a los que estaban en la casa
que les dieran de comer a los soldados, sus perseguidores, y que les dieran de beber cuanto ellos apetecieran. Y así lo hicieron, comieron y bebieron. Y entonces Policarpo le rogó por su parte que le concedieran 1 hora para orar tranquilamente. Entonces estos soldados fueron y le dijeron: está bien, se lo permitimos. Y entonces, puesto en pie, se puso a orar, tan lleno de gracia de Dios por espacio de 2 horas, que no le fue posible callar. Todos los que oían estaban maravillados y muchos sentían remordimiento de haber venido a aprender a un anciano tan santo. Una vez terminada su oración, después de haber hecho en ella memoria de cuántos en su vida había tenido trato con él, lo montaron sobre un pollino y así lo condujeron a la ciudad. Día que era gran sábado. Por el camino se encontraron al jefe de la policía, llamado Herodes, y a su padre, que se llamaba Anicetas, que lo hicieron montar en su carro, y sentándose a su lado, estos trataron de persuadirle, diciendo: pero ¿qué inconveniente hay en que tú digas César es el Señor, y prender fuego tantito por él, y así cumplir con los demás ritos, y podrás salvar tu vida y seguir predicando? Policarpo al principio no les contestó nada, pero como volvieron a preguntar de nuevo, les dijo finalmente: no tengo intención de hacer lo que me aconsejáis. Entonces estos hombres, al ver su fracaso de intentar de convencerle por las buenas, comenzaron a proferir palabras injuriosas y le hicieron bajar tan precipitadamente del carro que se hirió en la espinilla. Sin embargo, sin hacer el menor caso, como si nada hubiera pasado, comenzó a caminar a pie animosamente, conducido al estadio en el que reinaba un gran tumulto, que era imposible entender a alguien. En el mismo momento que Policarpo entraba en el estadio, una voz sobrevino del cielo y le dijo: ten buen ánimo, Policarpo, y pórtate varonilmente. Nadie vio al que dijo esto, pero la voz la oyeron los que de los nuestros se hallaban presentes. Seguidamente, mientras lo conducían hacia el tribunal, se levantó un gran tumulto al correrse la voz de que habían prendido a Policarpo. Al llegar a la presencia del procónsul, le preguntó si él era Policarpo. Respondiendo afirmativamente el mártir: sí soy Policarpo. El procónsul trataba de persuadirle de que negase la fe y le dijo: ten consideración de tu avanzada edad y otras cosas por el estilo, según tienen por costumbre. Y decían: jura por el nombre de César, cambia de modo de pensar, grita: mueran los ateos. Aclaro, en aquel tiempo a los cristianos se les consideraba ateos porque no adoraban a sus dioses. A estas palabras, Policarpo, mirando con gravedad de rostro hacia toda la muchedumbre de paganos que llenaban el estadio, tendiendo hacia ellos la mano, dando un suspiro y alzando sus ojos al cielo, dijo: sí, mueran los ateos. Jura y te pongo en libertad. Maldice a Cristo. Entonces Policarpo dijo: 86 años hace a que le sirvo y ningún daño he recibido de él. ¿Cómo puedo maldecir a mi rey que me ha salvado? Nuevamente insistió el procónsul diciendo: jura por el nombre de César. Respondió Policarpo: si tienes por punto de honor hacerme jurar por el nombre de, como tú dices, del César, y fíjese ignorar que yo soy
Óyelo bien, con toda claridad. Yo soy un cristiano. Y si tienes interés en saber en qué consiste el cristianismo, dame un día de tregua y escúchame. Respondió el procónsul: convence al pueblo. Y Policarpo dijo: a ti te considero digno de escuchar mi explicación, pues nosotros profesamos una doctrina que nos manda tributar honor debido a los magistrados y autoridades que están establecidas por Dios, mientras ello no vaya en detrimento de nuestra conciencia. Mas a eso el populacho no lo considero digno de oír mi defensa. Dijo el procónsul: tengo fieras a las que te voy a arrojar si no cambias de parecer. Respondió Policarpo: pues tráelas, pues un cambio de sentir de lo bueno a lo malo, nosotros no podemos admitirlo. Lo razonable es cambiar de lo malo a lo justo. Volvió a insistirle: te haré consumir por el fuego, ya que menosprecia las fieras, como no cambias de opinión. Y Policarpo dijo: me amenazas con fuego que arde por un momento y al poco rato se apaga. Bien se ve que desconoce el fuego del juicio venidero y del eterno suplicio, y que está reservado para los impíos. Pero en fin, ¿a qué te tardas? Trae lo que quieras. Enseguida fueron colocados en el torno a él todos los instrumentos preparados para la pira. Y como se acercaba también con la intención de clavarle a un poste, dijo: dejadme tal como estoy, pues el que me da fuerzas para soportar el fuego, me dará también esa fuerza sin necesidad de que me aseguren con vuestros clavos, para permanecer inmóvil en la hoguera. Así pues, no le clavaron, sino que se contentaron con atarle. Él entonces, con las manos atrás y atada como un cordero, escogido de entre el rebaño preparado para el holocausto, aceptó a Dios. Levantando los ojos al cielo, dijo: Señor omnipotente, Padre de tu amado y bendecido siervo Jesucristo, por quien hemos recibido el conocimiento de ti, Dios de los ángeles y de las potestades, de toda la creación y de toda casta de los justos que viven en la presencia tuya. Yo te bendigo porque me tuviste por digno de esta hora, a fin de tomar parte contado entre los mártires, el cáliz de Cristo para resurrección de eterna vida, en alma y cuerpo, en la incorrupción del Espíritu Santo. Sea yo con ello recibido hoy en tu presencia, en sacrificio abundante y aceptable, conforme y antemano me lo preparaste y me lo revelaste, y ahora lo has cumplido tú, el inefable y verdadero Dios. Por tanto, yo te alabo por todas las cosas y te bendigo y te glorifico, por mediación del eterno y celeste supremo sacerdote Jesucristo, tu siervo amado, por el cual sea gloria a ti con el Espíritu Santo, ahora y por los siglos por venir. Amén. Apenas concluida su súplica, los ministros de la pira prendieron fuego a la leña, y levantándose una gran llamarada, vimos con un prodigio a aquellos a quienes fue dado verlo, aquellos que hemos sobrevivido para poder contar a lo demás lo sucedido. El fuego formó una especie de bóveda, rodeó por todos lados el cuerpo del mártir como una muralla, y estaba en medio de la llama como una carne que se abrasa, sino como un pan que se cuece, como el oro o la plata que se purifica en el horno. Percibimos un perfume tan intenso como si se levantase una nube de incienso o de cualquier otro aroma precioso. Viendo los impíos
que el cuerpo de Policarpo no podía ser consumido por las llamas del fuego, dieron orden al confector para que se le diese el golpe de gracia, hundiéndole un puñal en el pecho. Se cumplió la orden y brotó de la herida tal cantidad de sangre que apagó el fuego de la pira, y el gentío quedó pasmado de que hubiera tal diferencia entre la muerte de los infieles y la de los escogidos. Al número de estos elegidos pertenece Policarpo, varón admirable, maestro de nuestros tiempos, con espíritu de apóstol y profeta, obispo de la iglesia de Esmirna. Toda palabra que salió de su boca ha tenido ya un cumplimiento o tendrá su cumplimiento con toda certeza. Así es que es importante contar estos testimonios. Cuando leemos la Biblia creemos que hay una gran brecha entre nosotros y los autores bíblicos, pero la realidad es que entre los apóstoles y nosotros hay una línea interrumpida de hombres fieles que han creído al Evangelio y han vivido por Cristo. Policarpo da testimonio de haber sido discípulo del apóstol Juan y a su vez maestro de Ireneo. Esto nos da la continuidad muchas veces lo que nos falta en la historia de la iglesia. La comunidad cristiana de Esmirna redactó una larga carta dirigida a Filomeno de la ciudad de Frigia, al parecer con ocasión del primer aniversario. Así que esta carta es conocida por el nombre del martirio de Policarpo, escrita por testigos oculares. Es la primera obra cristiana exclusivamente dedicada a describir la pasión de un mártir y la primera en usar este título para designar a un cristiano muerto por la fe. Nosotros también tenemos que estar dispuestos a vivir para Cristo. Nos confronta con la realidad del cristianismo laico que muchos cristianos viven y que siempre se quieren meter en nuestras iglesias. Pero el verdadero cristiano busca la oración, busca el ayuno, busca la unidad de la familia, busca la unidad de sus trabajadores o de que él esté con sus amos o con los que le han dado un trabajo a él. Así es que es muy importante que nosotros como cristianos sigamos las enseñanzas de Cristo en nuestras vidas. Dios les bendiga.
vamos a cantar. Con la música del cielo vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Alguien puede gritar. ¡Celébrale! Con júbilo. Levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Grito de júbilo. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos
se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Saltando, saltando. Poderoso, poderoso, vencedor, vencedor. El león de Judá, el león de Judá, hombre de guerra, hombre de guerra. Cristo, 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 Cristo. Grito de júbilo. Hay vino celestial. Él ha cambiado mi lamento en alabanza, ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu, ha transformado el agua en vino, ha derramado su fresca unción y su Espíritu ministra vino celestial. Él ha cambiado mi lamento en alabanza, ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu, ha transformado el agua en vino, ha derramado su fresca unción y su Espíritu ministra vino celestial. Hay vino celestial, 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 hay vino celestial. ¿Está listo? Se derrama en este lugar. Grito de alegría. Lléname, lléname de tu vino celestial. Lléname, lléname de tu vino celestial. Hay vino celestial, 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 se derrama en este lugar. Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración por sus necesidades. Yo les invito para que ustedes levanten su mano y con todo su corazón también nos unamos en las peticiones de los siervos de Dios y de toda nuestra iglesia. Bendito Dios que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te doy gracias porque me permites adorarte, glorificarte y exaltarte. Pero también te pedimos en esta hora
que tú vengas a obrar poderosamente, Señor, en cada uno de los hermanos, amigos o familiares que estén enfermos. Pon tu mano de poder, pon tu mano de gracia, pon tu mano de misericordia. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dirija a toda verdad. Oh Dios, te damos gracias, Señor, por todos tus siervos. Si están enfermos, pon tu mano de poder, sánales en el nombre de Jesús. Suple toda necesidad en sus finanzas, en su vida moral, en su vida espiritual, Señor. Te damos gracias, confiando en tus promesas y creyendo que tú harás más de lo que te pedimos, Dios eterno. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga. Damos gracias por haber escuchado esta transmisión. Y ahora nos vamos a despedir, esperando que la bendición de Dios venga a ser con ustedes, nos guarde de todo mal y de todo daño en estos tiempos. Nuestro buen Dios, venimos delante de la presencia tuya y te damos gracias porque nos has permitido tener esa transmisión. Y ahora te pedimos tu bendición sobre nosotros. La bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Esperando que nos des de todo lo necesario en nuestro ánimo y en con nuestros comestibles también, de que necesitamos nuestro pan diario. Dios les bendiga.